No, hola, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Y aunque esta mañana no estaba en nuestros planes humanos, ahorita cuando hablaba con la pastora Yadira, yo le decía, pastora, recuerda que el domingo, cuando a mí me tocó traer la palabra, terminando de traer la palabra, que ella está ministrando, el Señor sigue como completándome la prédica. Y yo decía, no hablé, Señor, ¿por qué no me lo dijiste antes si era algo tan importante? Y luego en la noche, cuando yo me acuesto a dormir y me despierto en la madrugada, ese día me conecté a la llamada de la intercesión, el Señor vuelve a darme como la continuidad de la prédica. Y yo decía, wow, es que son pasajes importantes, son cosas importantes acerca de ese tema. Y definitivamente era que el Señor sí sabía que hoy íbamos a seguir compartiendo ese tema y vamos a seguir hablando de esa palabra. Y por eso es que le quiero recapitular un poco acerca de lo que el Señor me permitió compartir el día domingo en la prédica y es de los consejeros. Es de a quién estamos escuchando y a quién le prestamos los oídos. Y quiero leerlos porque ese día estábamos hablando acerca de unos pasajes en Segunda de Crónicas 24. ¿Ok? Y en Segunda de Crónicas 24 vemos la historia de Joás. Joás fue un rey, ¿ok? Y se los quiero, aquí vamos a ver, creo que comienza, aquí tengo, ahorita estaba sacando los apuntes otra vez. Entonces, Joás fue un rey que fue preservado por el Señor. Él sufrió ataques de muerte para que no llegara a reinar, pero aún así el Señor lo preservó porque el Señor preserva sus propósitos, el Señor preserva sus planes. ¿Ok? Y él levantó a alguien llamado Joiada, para que guardara su vida en sus primeros años de vida. Cuando ya tenía 7 años de edad, el Señor mueve a Joiada para que ahora este niño que tan solo tenía 7 años vaya a reinar, vaya a gobernar y sea sacada la persona que estaba usurpando en el poder, que era Atalía, que aunque parece increíble y ahorita lo vamos a ver, era la abuela de este niño, ¿ok? Era quien estaba usurpando el poder. Y llega Joás a sus 7 años de edad al trono, a gobernar, a ser rey. Por supuesto, era un niño, era tan solo un niño, pero el Señor levantó a alguien, a un consejero de Dios, a alguien que venía con la sabiduría de Dios, a guiarlo y a instruirlos en los caminos del Señor para que Joás hiciera lo correcto. Y dice en Segunda de Crónicas 24, a partir del versículo 2, puede leer toda la historia en su casa cuando ya terminemos, porque de verdad que es bastante linda. Dice, es bastante edificante. Dice, mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joiada eligió 2 esposas para Joás y con ellas Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor, reunió a los sacerdotes y a los levitas y dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo, al sumo sacerdote Joiada y dijo, ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda donde se guardan las tablas del pacto? Y siguen haciendo cosas buenas, no se las voy a leer completas, lo puede leer en su casa, ¿ok? Pero el punto es que cuando el Señor levanta un consejero que viene de parte de Él, nos mueve a hacer lo correcto, es pro familia, nos mueve a restaurar el templo, a restaurar lo que es y a cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas. Alguien que viene a aconsejarnos de parte del Señor siempre nos va a aconsejar lo que es la voluntad del Señor y lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Entonces,
es importante que nosotros sepamos identificar, que le pidamos al Espíritu Santo discernimiento para saber cuándo un consejero viene de parte de Dios y cuándo un consejero no. Y una de las cosas es que ese consejero que viene de parte de Dios siempre nos va a hablar lo que está alineado a la palabra, siempre va a ser pro familia, porque fíjense que este hombre, que fue una de las primeras, bueno, no de las primeras, pero que fue una de las cosas que hizo, le buscó familia. Le buscó familia, alineado al Señor. ¿Qué fue lo otro que hizo? Restauraron el templo, levantaron el templo. Es decir, es más, el templo estaba destruido porque lo habían destruido. Hasta todos los utensilios los habían utilizado para sacrificarlo a otros dioses. ¿Ok? Entonces, no había nada. Y muchas veces nuestra vida espiritual está así. Nuestra vida espiritual fue sacrificada a otros dioses, nuestra vida fue sacrificada a otros dioses y en nuestra vida espiritual no quedan más que escombros y ruinas, que era lo que quedaba en el templo. ¿Y qué es lo que hace este consejero? Le dice, no, vamos a limpiar y vamos a edificar el templo del Señor y vamos a involucrar a todo el pueblo, vamos a involucrar a toda la familia en lo que es la restauración del templo del Señor. Entonces, un consejero que viene de parte de Dios siempre nos va a hablar en la voluntad del Señor, en la dirección de la palabra de Dios y nos va a guiar a que esté vivo ese fuego por el Señor, a que el templo en nuestra vida sea levantado y reedificado y se mantenga de pie. Entonces es importante a quién le prestamos nuestros oídos. Pero más adelante, si vemos en esta historia, llega un punto donde este consejero, buen consejero, muere. Y la pastora Yadira el domingo me explicaba algo que yo no lo sabía. Aquí dice, si nosotros lo vemos, dice que él dura 130 años y muere y es sepultado con los reyes. Eso yo lo he explicado, que es sepultado con los reyes. Él no era rey, no le correspondía ser sepultado con los reyes, pero a causa de que fue fiel, de que sirvió a su Dios, sirvió en el templo y sirvió al pueblo, es decir, sirvió bien en su intimidad con el Señor, ¿ok? En su soledad con el Señor, en su relación personal con el Señor, sirvió bien al pueblo, es decir, a los que estaban fuera de la iglesia, cuando nosotros estamos fuera de la iglesia también lo hizo bien. Y sirvió bien dentro de la iglesia, que es el templo, ¿ok? Él lo hizo bien dentro de la iglesia, en su intimidad con el Señor y fuera de la iglesia. Y esto hizo que él fuera sepultado con los reyes. Pero dice la palabra que las personas, por Dios, él había determinado que la vida del hombre fuera 120 años y él duró 130, duró 10 años más. ¿Por qué? El Señor lo permitió. Incluso hay uno de los, en Proverbios dice que cuando nosotros caminamos bajo la sabiduría de Dios y lo obedecemos, lo estoy parafraseando porque no me lo sé exacto, el versículo, años de vida se nos añadirán. Si alguien lo puede buscar, pero dice así, años de vida se nos añaden cuando nosotros caminamos bajo la sabiduría de Dios. Y este era un hombre que definitivamente caminaba bajo la sabiduría de Dios y años de vida se le fueron añadidos para que él pudiera seguir instruyendo a quien estaba puesto por rey en ese momento, por rey de Judá, quien estaba puesto por rey. ¿Ok? Pero llega el momento donde él muere. Él muere a sus 130 años y queda Joás solo. Y en este momento se le aparecen unos malos consejeros, que lo primero que hacen es adularlo, es honrarlo, es exaltarle lo que estaba haciendo mal. Entonces, definitivamente un mal consejero es aquel que dice que hacer lo que a Dios no le agrada está bien. Por eso es que es necesario que nosotros discernamos y entendamos que es muy importante a quién le prestamos nuestro oído. Un consejero de las tinieblas nunca va a llegar a decirnos, tengo un plan para destruirte, tengo un plan para que la ira de Dios caiga sobre ti. No, un consejero de las tinieblas siempre se va a aparecer exaltándonos, honrándonos cuando estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Ok? Y esto fue lo que hizo este hombre, estos malos consejeros. Y Joás cayó, le prestó su oído y cayó y comenzó a seguir los consejos equivocados. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que si nosotros nos vamos 2 capítulos antes, en el capítulo 22, y ya se los voy a leer, en el capítulo 22 habla del el papá, acá está, del papá de Joás. El papá de Joás fue Ocosías, ¿ok? Ocosías era hijo de Atalía. Ok. Y Ocosías dice, también Ocosías, en Segunda de Crónicas 22:3 dice, también Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab. Ocosías era hijo de Acab y de Jezabel, y de Atalía, perdón. Y venían de Acab y Jezabel. Pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo.
hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para perdición. Y vemos que existen consejeros que son para perdición, que son los consejeros de las tinieblas. Y como les decía ahorita, los consejeros de las tinieblas no vienen vestidos de tinieblas, porque Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfrazan de algo bueno, pero son consejeros para perdición. ¿Y qué es lo que va a pasar después de eso? La ira del Señor se va a desatar y va a descender sobre a quienes escuchen a los consejeros de las tinieblas. Y lo que el Señor me ministraba en ese momento era que Ocosías tuvo, perdón, Ocosías no, Joás, el hijo de Ocosías, tuvo un consejero de parte de Dios, que fue Joiada. Fue instruido por él durante todos esos años, porque lo agarró de niño. Es decir, él creció haciendo lo correcto. Él creció viendo lo correcto, porque recordemos que Joiada fue fiel y sirvió fielmente en el templo, al pueblo y a Dios, a su Dios. ¿Ok? Entonces, él lo hizo bien. Joás creció con ese ejemplo de rectitud, de lo correcto, de lo bueno, de lo que a Dios le agrada, fue instruido en eso. Mientras tuvo esa persona que estaba allí, él hacía lo correcto, lo que a Dios le agradaba, las bendiciones estaban y todo estaba bien. Pero había algo espiritualmente que lo perseguía y eran que llegaran a su vida consejeros para perdición. Si nosotros vemos la historia de su padre muere, creo que gobernó un año, si no me equivoco, pero fue muy poco el tiempo que gobernó Ocosías. ¿Por qué? Porque tuvo consejeros para perdición. Y como tuvo consejeros para perdición, hizo lo que a Dios le desagradaba. Entonces, esto espiritualmente perseguía a Joás. ¿Y qué pasa? Que mientras Joás tuvo un consejero agradable a Dios, ¿ok? Él no maduró su propio crecimiento espiritual. Él no echó raíces, él no hizo cimientos. Él siempre necesitó de alguien que le estuviese diciendo, esto es lo que a Dios le agrada. Por aquí no te puedes meter, por aquí sí te puedes meter. Siempre dependió de que alguien le estuviese diciendo lo que él tenía que hacer. Y aunque en definitiva, mientras nosotros somos niños, lo dice, habla la palabra, mientras nosotros somos bebés espirituales, se nos es dada la leche, pero llega un momento donde tenemos que crecer y tenemos que comenzar a comer alimentos sólidos, lo dice la palabra. Igual pasa con los niños. Mientras los niños son niños, los padres lo estamos formando. Pero llega un punto donde es necesario que todos aprendamos a valernos y maduremos y crezcamos y sepamos que cuando no hay un consejero bueno de parte del Señor humano, es el Señor. A entender que nuestro fundamento es Cristo, a entender que cuando Satanás se nos para enfrente y nos dice esto y lo otro, nosotros aprendamos a decirle no, porque vuelvo a repetir, Satanás no se nos va a parar y nos va a decir, como en el caso de Joás, vimos que él terminó obedeciendo y escuchando la voz de los consejeros que venían de parte de las tinieblas, pero vemos que luego de esto, lo primero que él hace es apartarse de su Dios, después irse a dioses, a servir a otros dioses, y esto, para ponerlo en temas más prácticos, en términos más prácticos, él se aparta de su Dios, es decir, ya no quería escuchar lo que Dios decía, ya no le interesaba hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando se va a otros dioses, entonces que ahora quiere hacer las cosas a la manera del mundo, ahora quiere hacer las cosas a la manera de otros dioses. ¿Okay? Ahora los sacrificios no eran los sacrificios que son para Dios, sino los sacrificios que piden otros dioses. Y eso terminó haciendo que, como lo dice la palabra en ese pasaje de Segunda de Crónicas 24, la ira de Dios descendiera sobre él y sobre toda la casa, sobre todos descendía la ira de Dios. Y esto después, ¿qué hizo? Que él terminara destruido, perdió la guerra y terminó muerto. Y mientras el consejero que venía de parte de Dios no era rey y fue sepultado con los reyes, el que era rey no fue sepultado con los reyes. ¿Por qué? Por cómo sirvió. ¿Y por qué pasa esto? A él lo perseguía espiritualmente. El que llegara a su vida unos consejeros para perdición que lo llevaran a que la ira de Dios descendiera sobre ellos y terminaran en muerte. Fíjense que él muere antes de tiempo. Y a mí me llama la atención porque Ocosías
cuando comienza a recibir los consejos para perdición que venían de Atalía y que venían de la familia de Acab y de todos ellos, seguido a eso que vino, muerte. De igual forma, cuando ya se va de la vida de Joás, que era el hijo de Ocosías, ese consejero que viene de parte del Señor, y él comienza a escuchar los consejeros de las tinieblas, enseguida de eso que viene, lo mismo que le llegó a su padre, destrucción y muerte y traición. Entonces a él lo perseguía espiritualmente algo. ¿Saben por qué? Porque nunca echó raíces, nunca maduró. Siempre requirió de alguien que le estuviese diciendo, haz esto, no hagas esto. Deja de hacer esto, esto a Dios no le agrada. No maduró su propio crecimiento espiritual. Era como un títere. Lo que le iban diciendo, él iba haciendo. Pero nunca dijo, Señor, yo quiero crecer contigo. Yo quiero echar raíces. Así yo tenga 20 consejeros alrededor que me digan que yo tengo que hacer lo que a ti no te agrada. Yo quiero estar firme y hacer lo que a ti te agrada. Porque el enemigo nunca va a dejar de tentarnos. Él nunca va a dejar de hacer que nosotros queramos. Él nunca va a intentar que nosotros caigamos. Él nunca va a desistir. Entonces, ¿qué tan firmes estamos en el Señor? ¿O qué tan dependientes estamos de otro? ¿Será que cuando, no sé, pasa algo, enseguida estamos buscando, dime qué hago? Y cabe destacar que, ojo, aquí quiero poner como que un paréntesis. Yo particularmente ha sido algo que a mí el Señor me lo ha revelado. Honro mis coberturas. Las honro, las respeto, las amo. Y antes de tomar decisiones lo consulto. Antes de tomar decisiones, ahí estoy. O cuando el Señor me dice que haga algo, mira, el Señor me dijo que hiciera esto, antes de hacerlo, ahí estoy. Pero ¿qué tan dependientes nos volvemos de la palabra de un hombre? ¿Qué tan dependientes nos volvemos sin cultivar nuestro propio crecimiento espiritual íntimamente con el Señor? Porque Joiada dice que sirvió bien, lo vuelvo a repetir, al pueblo, en el templo y a su Dios. Es decir, él cultivaba lo correcto con los de afuera, dentro de la iglesia, pero también en su intimidad con el Señor. Y muchas veces es muy fácil llenar una lista de checklist, es decir, esto lo hice cuando se tratan de, bueno, tengo que llamar a tal persona para discipular, por poner un ejemplo. Ok, sí, tengo que leer un capítulo de la Biblia, lo logré. Tengo que hacer esto, todo dentro del templo o en los de afuera, pero muchas veces descuidamos y se ve muy fácil, es muy fácil que lleguemos a descuidar nuestra relación con el Señor, porque, bueno, el Señor entiende. El Señor entiende que hoy estoy cansado. Bueno, es que el Señor entiende que trabajé mucho en la obra. Bueno, es que el Señor entiende que ya las fuerzas no me dan para más. Bueno, es que el Señor entiende. Y no nos damos cuenta que estamos descuidando lo más importante, eh, porque Él es la fuente de todo. La materia prima de todo en nuestra vida es Dios, es Él. Entonces, si lo descuidamos a Él, no podemos servir bien ni al pueblo ni en el templo. Él es lo más importante. Y muchas veces lo descuidamos. Y definitivamente eso fue lo que no cuidó Boaz. Él no echó raíces en el Señor. Él no echó raíces en el Señor. Él simplemente se le hacía muy fácil porque no sabía tomar decisiones. Las decisiones las tomaba Joiada. A él se le hacía muy fácil era hacer lo que alguien más le decía. Cuando desaparece de su vida quien le dice lo que tenía que hacer correctamente, Satanás sabía que en su genética, en su línea genética espiritual, él traía algo con lo cual podía ser acusado. Su padre estaba cansado murió cansado de escuchar consejos para perdición. Su abuelo también, su madre también, su abuela también. Y Satanás dijo, por aquí tengo derecho para entrar. Y llegó así a su vida. ¿Saben qué pasó? Como él no tenía raíces, como él no había crecido espiritualmente en su intimidad con el Señor, cayó y terminó muerto antes de tiempo y terminó siendo sepultado sin los reyes, aunque le correspondía ser sepultado con los reyes. Y le quiero leer un pasaje de David, que fue el otro que el Señor me dio en la madrugada, y yo decía, Señor, ¿por qué no me los diste antes? Y entendí ahorita que es que eran para hoy. Ya se los voy a buscar. Ya voy. Ajá. Dice, en el Salmo 16, dice, bendeciré al Señor. Eso lo escribe David. Bendeciré al Señor, quien me aconseja
aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Entonces vemos que David, aún a pesar de tener un consejero real, recordemos que David era rey, bueno, llegó a ser rey. Y él tenía un consejero real que era Ahitofel. Era una persona al principio de confianza. ¿Ok? Él tenía un consejero real. Pero aquí vemos que David dice que era Dios, que es Dios quien lo aconseja cuando. Cada noche. Cada noche él iba a buscar el consejo del Señor. Teniendo consejeros reales. Teniendo un consejero real. Que lo había acompañado en muchas victorias. Que lo había acompañado en muchas batallas. Que lo había acompañado y lo conocía muy bien. Aún a pesar de tener un buen consejero en ese momento, vemos que David dice, quien me aconseja a mí cada noche es el Señor. Entonces, Dios tiene que ser nuestro consejero. Aún a pesar de que el Señor nos pone consejeros establecidos por Él acá en la tierra, consejeros de Dios, y existen consejeros de las tinieblas, nuestra fuente principal de sabiduría, de palabra, de dirección, de consejos, tiene que ser el Señor. La confianza de David estaba en el Señor. Y él dice, quien me instruye cada noche. Él cada noche, a pesar de tener un consejero real, él buscaba el consejo y la instrucción del Señor. Porque él sabía que él era la fuente de todo. Él crecía, él, en su relación con el Señor. Es necesario que nosotros sepamos que aún a pesar de que el Señor levanta personas de él, para aconsejarnos, para hablarnos de parte del Señor. No podemos descuidar y pensar, bueno, si ya Dios me habló, entonces ya no voy a orar. O ya no le voy a preguntar al Señor. O ya no voy a buscar la guía del Señor, porque es que ya alguien me dijo, mira, siéntate aquí y mira para allá. Y ya, bueno, yo descuido mi intimidad con el Señor. Ahí David dice que cada noche, él buscaba el consejo del Señor y su instrucción. Cada noche. Aún a pesar de tener consejeros reales. Es necesario que nosotros vayamos al Señor. Es necesario que cultivemos nuestra relación con Dios. Es necesario que entendamos que no siempre vamos a querer. No siempre. Yo me imagino que había días que David no quería, que David estaba cansado. Es necesario que entendamos que nuestra relación con Dios no la podemos descuidar. Y es esencial y principal en nuestras vidas. Y vemos que aunque David tuvo un consejero, que era Ahitofel, ya va, ya les voy a seguir leyendo. Se me hizo. Ajá. Que era Estofel, ¿ok? Vemos que fue su consejero real, su consejero de verdad. Vemos que en algún momento Ahitofel se rebela en contra de David. Y dice en 2 Samuel 15, cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se adoraba a Dios y se encontró con Usai el arquita, que ya va, yo creo que aquí no es, allí y contará, sí, es aquí. Ok. Se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo, si vienes conmigo vas a hacerme de carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón, Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De este modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así que manténlos informados de todo lo que escuches en el Palacio Real. Para resumir esta historia, por si alguien no se la sabe, David era el rey y su hijo Absalón lo traiciona. Y bueno, quiere ahora el ser rey. Y cuando David se da cuenta de esto, lo que hace es que se va del palacio y ahí queda Ahitofel. ¿Ok? Y el consejero de David, quien había sido el consejero de David, el rey David, durante todo ese tiempo se rebela y se va con Ahitofel, ¿ok? Con Absalón, ¿ok? Ahitofel se va con Absalón, el hijo de David, quien lo estaba traicionando. Y le dice, Majestad, estoy a su servicio. Yo antes fui siervo de su padre, o sea, yo antes fui el consejero de tu papá, pero ahora lo soy de ti. Entonces, David sabía que ese consejero que lo había traicionado,
lo conocía, porque vivió toda una vida al lado de David. David, todas las decisiones que tomaba era junto a ese hombre. Ahitofel lo conocía, conocía sus debilidades, conocía dónde podía fallar, conocía cuáles eran sus... Él conocía todo de David, todo, porque era su consejero, era quien lo aconsejaba y quien estaba con él. Pero David hizo algo. Ya David había pasado una vida entera diciendo, sí, yo recibo el consejo de un hombre puesto por Dios en una temporada de mi vida, pero mi consejero verdadero y mi consejero más grande es Dios. ¿Y qué hacía David? Aun cuando tenía a Ahitofel, él buscaba el consejo de Dios cada día. Cada día él buscaba el consejo de Dios. Entonces, cuando llega el momento de la traición de este hombre, ¿qué hace él? Seguía siendo Dios su consejero. Aunque el hombre se fue, su consejero y de quien él recibía consejo cada día era de Dios. De Dios. Entonces, esto nos lleva a que es muy importante que aunque nosotros recibamos el consejo de un hombre puesto por Dios, no caigamos en dependencia, no caigamos en idolatría, no caigamos en levantar un altar a alguien, porque podemos hacerlo, podemos llegar a hacerlo. Y David se guardó de eso. David sabía que aunque este hombre había sido puesto por Dios en una temporada de su vida, su consejero principal era el Señor. Y cuando el hombre falló, y cuando el hombre no estuvo, y cuando el hombre dejó de estar, él seguía estando firme. Y no le pasó como a Joás. ¿Por qué? Porque David sí había cultivado su relación con el Señor. David sí había cultivado el depender del Señor. Eso sí lo había hecho David. Entonces, cuando el consejero dejó de estar, y era peligroso, en el caso de Joyadá ya había muerto, ¿ok? Aunque Joyadá fue un buen consejero. Pero en el caso de David, era un hombre que lo conocía, era un hombre que se le había revelado, pero conocía cada una de sus debilidades. Conocía sus pecados ocultos, que los tenía David, porque David decía, examina mi corazón, mira aquí si en mi corazón hay algo que a ti no te agrada, aún perdóname de los pecados que me son ocultos. Es decir, David sabía que habían cosas en él que no estaban bien. Todo eso lo sabía Ahitofel, porque había sido su consejero y había estado a la par de él cada día de su vida durante años. Entonces, ese era el que estaba metido en el palacio, aconsejando a su hijo. Y él sabía, él sabía. Entonces, el Señor, como Dios era quien lo aconsejaba a él cada día, ese era el verdadero consejo que él buscaba. Dios le da la estrategia. Y Dios le dice a ese consejero que un día estuvo en tu vida y que conoce cada una de tus debilidades, lo vas a vencer de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué David no se desestabilizó? Fue un golpe muy duro para David. No solamente lo había traicionado el hijo, sino que quien estaba aconsejando al hijo era quien lo conocía más. O sea, era alguien que conocía cada una de sus debilidades y sus puntos débiles. David siguió dependiendo de Dios y siguió buscando su consejo. Y por eso David sale firme y Dios le da la estrategia y Dios le da el consejo y lo instruye, como dice la palabra. Lo instruye y le dice, esto es lo que vas a hacer. Así vas a vencer a este consejero que se te levantó y que quiere el mal para ti, que quiere la muerte. Porque recordemos que lo conocía tanto que si nosotros leemos más adelante lo que David le manda a decir con, ¿cómo es que con la persona que le envió, que era Usai? Recuerden que David se consigue a Usai y le dice a Usai, no te vengas conmigo. Usai quería seguir a David en esa huida, en esa ida del templo. Y David le dice a Usai, no te vengas conmigo, mejor devuélvete al palacio y dile a Absalón que tú vas a servir allá y todo lo que escuches me lo haces saber. Ahitofel sabía que tenían que atacar a David en esa noche, que tenían que atacar. ¿Por qué? Porque estaban cansados, porque el pueblo estaba cansado, porque estaban huyendo, ¿ok? Ahitofel lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él fue a las batallas. Él fue a las batallas, no, él estuvo con David, planificando cada una de las victorias. Él sabía cuáles eran las debilidades de David. ¿Y qué hace? Se levanta esta persona puesta por Dios, habla con David y le dice, no, vamos a decirle que esperemos al otro día. ¿Por qué? Porque
Y Ahitofel en ese momento, Ahitofel no, Absalón en ese momento, siguen las palabras del consejero que había sido enviado por David y no escucha a Ahitofel, ¿ok? Pero el punto es que lo que Ahitofel le estaba aconsejando iba a lograr que David muriera, iba a lograr que David muriera. Pero Dios levantó a alguien para que ese consejo fuese estorbado, el consejo. ¿Por qué David no dice, anda para que intentes convencer a Absalón? Anda para que... No, 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 no. Anda porque es necesario que sea estorbado el consejo de Ahitofel. ¿Por qué lo que él necesitaba era que el consejo de Ahitofel fuese estorbado? Porque Ahitofel lo conocía tanto que sabía por dónde darle para matarlo y destruirlo. Y él necesitaba que el consejo de Ahitofel fuese estorbado. Y Dios le dio la estrategia, porque por encima de Ahitofel, David confiaba en la voz del Señor. Por encima de David buscar el consejo de Ahitofel, él buscaba el consejo y la instrucción de parte del Señor. Entonces es necesario que entendamos la importancia que tiene a quien nosotros le prestamos nuestro oído. Porque dice la palabra, y de verdad que a mí me impresionó ese pasaje, dice, porque fueron consejeros para perdición. Y los consejeros para perdición nunca se presentan, jamás se presentan. Aquí te traigo un plan que va a hacer que la ira de Dios se desate sobre ti. Nunca. Los consejeros de las tinieblas siempre se presentan adulándote, exaltándote, exaltando el pecado. Que si la Biblia te dice, honra a padre y a madre, el consejero de las tinieblas se va a presentar a tu vida y diciéndote, es que tú tienes todo el derecho y todo el motivo para deshonrar a padre y a madre. Porque mira todo lo que te han hecho. O mira todo lo que han dejado de hacer. Entonces, un consejero de las tinieblas siempre va a hablar contrario a lo que dice la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros saber si nos están aconsejando algo que viene de parte del Señor o no? Cuando dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque, vuelvo y repito, si Satanás se disfraza de ángel de luz y no se nos presenta a decirnos, ven que te tengo un plan para que la ira de Dios se desate sobre tu vida y sobre tu familia, entonces Él se nos presenta ofreciéndonos cosas buenas. Y muchas veces por nosotros desconocer la palabra, creemos que estamos haciendo lo correcto o creemos que estamos recibiendo un buen consejo porque se escucha bonito, porque se escucha agradable, porque se escucha bien. Y no sabemos que eso es para perdición y para muerte. No lo sabemos. Entonces es necesario que nosotros sepamos qué es lo que dice la palabra, para que cuando nos toque ser consejeros, también seamos consejeros que vengan de parte de Dios y no de las tinieblas. Para que cuando aconsejemos, no aconsejemos conforme al alma, conforme a las emociones, conforme a lo que nosotros queramos oír o a lo que otra persona quiera oír, conforme a lo que se ve agradable a la carne. Para que cuando aconsejemos podamos decir de frente, como dice ese mismo pasaje de Segunda de Crónicas 24 de Joás, porque después el Señor en su misericordia le quiere dar otra oportunidad a Joás para que se enderece después de haber escuchado un consejo de las tinieblas. Y envió a Zacarías. Y Zacarías, por aquí lo anoté, ya se los voy a leer. Y Zacarías dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí cuando el profeta Zacarías va a confrontar a Joás por lo malo que él estaba haciendo después de haber escuchado a un consejero de las tinieblas. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y este presentándose ante el pueblo declaró, así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. ¿Cómo me han abandonado? Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero conspiraron contra Zacarías y lo mataron. Pero el punto es que ¿qué tantas veces somos nosotros, nos dejamos usar por el Señor para decir, quebrantando los mandamientos no vas a prosperar? Ese mensaje hoy en día no vende. Es más, cuando una amistad no es en el Señor y no está firme en el Señor y no está madura en el Señor, tampoco se puede decir o tampoco van a querer escuchar, mejor dicho, cuando tú le dices, es que pecando no vas a prosperar, es que haciendo eso no te va a ir bien, porque lo dice la palabra, porque estás quebrantando los mandamientos del Señor. Es que dice la palabra
que adulterar no está bien. Es que dice la palabra no robarás. Es que dice la palabra honra a padre y a madre. Es que dice la palabra que tantas cosas. Es que hay que tener dominio propio. Es que dice la palabra y habla de la hechicería. Y dice que el que hace hechicería, el que hace pasar a sus hijos por hechicero, por agüero, se le va a levantar el infierno. Cuando una amistad no es madura en el Señor, esas palabras no las quieren escuchar. Pero cuando una amistad y una relación está firme en el Señor, se pueden levantar consejeros sabios a decir, ¿cómo vas? No te va a ir bien. Dios no va a estar contigo. Y lastimosamente nuestras acciones y nuestras decisiones alcanzan a nuestras generaciones. Por eso es que es tan importante por eso es que es tan importante que miremos qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. Porque no solamente nos alcanzan a nosotros, sino que alcanzan a una generación entera. Cada una de las decisiones que nosotros hacemos pactan a nuestras generaciones, tanto para bien como para mal. Es nuestra decisión que vamos a hacer. Y muchas veces no queremos escuchar a alguien que nos diga, es que tú hiciste esto, es que tú te metiste en el camino equivocado, es que tú te metiste en la relación que no debías, es que tú hiciste lo que no debías hacer. Mira lo que te está pasando. Es a causa de que hiciste esto y lo otro o a que dejaste de hacer esto. ¿Qué tipo de consejeros estamos siendo nosotros? Estamos siendo consejeros de las tinieblas, que son aquellos que dicen, tranquila, tranquilo, no te preocupes, todo te va a salir bien. Dios te ama, claro que sí, Dios te ama. Mira, el amor de Dios es incondicional, lo cual es cierto. Y bueno, eso quiere decir que así tú peques, así tú hagas todo lo contrario, te va a ir bien. Eso es un consejero de las tinieblas. Y dice que así llegaron los consejeros que fueron a honrar a Joás. Ese fue el gancho que utilizaron para que Joás le prestara el oído. ¿Qué tipo de consejeros estamos siendo nosotros? Aquellos que ven cómo el pecado abunda y en vez de decir, arrepiéntete, busca del Señor. Él a todos nos quiere ayudar, porque eso es cierto. Y separados de Él nada podemos hacerlo, dice la palabra del Señor. Es decir, aún para nosotros poder sacar algo de nuestro espíritu, de nuestra alma, algo que el Señor no le agrada de nuestra vida, aún necesitamos su ayuda. No es en nuestras fuerzas solo no podemos. Pero el Señor sabe cuando de verdad queremos hacerlo. ¿Qué tipo de consejeros estamos siendo? ¿Aquellos que adulan y exaltan el pecado? ¿O aquellos que dicen, se levantan como Zacarías y dicen, no creas que quebrantando los mandamientos vas a prosperar? ¿Qué tipo de consejeros estamos siendo nosotros? Porque también de eso en algún punto vamos a rendir cuenta. También en algún punto de eso vamos a rendir cuenta. Porque el Señor nos ha revelado o nos ha mostrado parte de su palabra y es para aplicarla, pero también es para que su reino se expanda y para que otros puedan conocer la verdad de Cristo a través de nosotros. Porque Cristo vino a hacernos libres, verdaderamente libres. ¿Qué tan buenos consejeros estamos siendo? El que adula, el que exalta el pecado, el que dice tranquilo, es que Dios conoce tu corazón, solamente viene a ser un consejero para perdición que va a desatar la ira del Señor. Muchas veces es mejor que seamos confrontados y exhortados en amor, porque el objetivo de ser un consejero de parte del Señor no es la destrucción. Cuando el Señor le envía a Zacarías a decirle, no creas que pecando vas a prosperar, dice que era porque Dios quería que ellos se arrepintieran y querías darle otra oportunidad. O sea, no era para que ellos se sintieran mal, no era para hacerlos sentir mal, no era porque, ay, es que nadie los quiere, no era por nada de eso, no era para destrucción, porque es que ahí viene otra vez a hablarme, algo que, uy, hablarme mal. Como incluso vemos, porque Ocosías lo vivía, Acab también lo vivía. Acab también rechazó las palabras de corrección de parte del Señor. Pueden ir a estudiar la historia de Acab también. Era algo que los perseguía generacionalmente, pero no quisieron escuchar, porque a veces es más sabroso escuchar al que nos dice tranquilo. Dios sabe que tú lo amas, tú puedes seguir haciendo eso, que escuchar una verdad que viene de parte de Dios.
que nos dice, no crea que pecando vas a prosperar. Pero cuando aún Dios nos habla de esa manera, no es para perdición. Al contrario, es para sacarnos del camino de perdición que nos lleva a la muerte. Pero a veces es necesario que escuchemos estas palabras de exhortación y de confrontación. Y que cuando a nosotros nos toque ser un consejero, podamos aconsejar de parte del Señor lo que verdaderamente nos lleva a la salvación y al camino que agrada al Señor. Y para ya terminar, cuando se me fue el nombre, el que comía miel y el profeta, el, a ver si me ayudan, el que le preparó el camino a Jesús, se me fue el nombre. Juan A el ver, Bautista. Juan el Bautista. Y ya cuando el mensaje que él predicaba, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque el Evangelio dice que tenemos que hacer discípulos a las naciones, es necesario predicar el arrepentimiento. Y eso es algo que ahorita poco se predica. ¿Por qué? Porque no vende. Y nosotros no podemos caer en las estadísticas de aquellos que quieren vender solamente y hacer lo que hay, para vender. No, tenemos que predicar el arrepentimiento. Porque una de la llave que nos lleva, nosotros no podemos ir al Señor y decirle, Señor, haz esto, haz lo otro, como primero como si Él fuese el mago de la lamparita, y haz aquí, haz allá y haz lo otro. Para poder entrar a su presencia es necesario ir un corazón contrito y humillado, Él nos rechaza. Ir humillados. Señor, he hecho mal. Señor, he fallado. Señor, me arrepiento de corazón. Automáticamente algo sucede y el Señor nos escucha. Algo sucede porque dice que el altivo y el arrogante, Él lo desprecia, lo pone, lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Es necesario que nosotros vayamos con corazones contritos y humillados, con arrepentimiento. Y ese mensaje del arrepentimiento hoy en día poco se predica. Y aunque pocos lo prediquen, ¿será que tú y yo lo vamos a predicar? ¿Será que tú y yo sí lo vamos a hablar? Y como vuelvo a repetir, no se trata ni de humillar, ni de maltratar a nadie. No se trata de decir tú eres pecador, tú te vas al infierno. No se trata de eso. Porque no se trata del dañar a alguien, se trata del restaurar, de que alguien sea restaurado y sea llevado al diseño que Dios quiere, en el que Dios quiere que nosotros caminemos. Se trata de decirle, estás caminando un camino que a Dios no le agrada, no para humillar, no para maltratar, sino para que se vuelva de ese camino al camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, eh, ¿qué consejeros vamos a ser nosotros cuando nos toque aconsejar? Y cuando nos toque recibir consejos, ¿a quién vamos a escuchar? Y aun cuando tengamos un buen consejero, ¿será que a Dios le estamos dando ese primer lugar como lo hacía David? Que aún todas sus noches por el Señor era instruido porque él buscaba su consejo. Entonces, bueno, estas pequeñas preguntas y estas reflexiones hoy se las comparto. También son para mí. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de edificación, haya sido de edificación del reino del Señor en nuestras vidas. Esto era lo que traía para compartirles el día de hoy. Dios les bendiga grandemente.